Ok, les decía que esta clase se llama Orden y Sumisión y es súper importante esta clase porque de ello depende muchas bendiciones que el Señor ha preparado para nosotros. Amén. Y quiero empezar con Salmos 91:1, esa linda imagen que a través de la inteligencia artificial le di la idea y me la copió y me la diseñó y yo creo que está muy bonita. Y quiero empezar por ahí, ¿sí? Salmos 91:1 nos dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Em, Cuando preparaba la clase era justamente eso, ¿no? Estar bajo, el que habita bajo, o sea, la traducción original es el que habita bajo el abrigo del Altísimo. Amén. Morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces la palabra bajo es la que quise resaltar aquí, porque alguien tiene que estar encima para que alguien esté abajo. Amén. Y cuando tú tienes el abrigo del Altísimo, estás tú cubierto, estás tú abajo de ello, ¿no? Sabemos que Dios es todopoderoso, es superior a nosotros. Nosotros somos tan pequeñitos al lado de su grandeza. Amén. Y, y este Salmo 91:1 es muy sabio, ¿no? Porque es el estar bajo esa autoridad de Él, bajo el abrigo, eh, bajo el manto de Él, porque sabemos que el Señor habla en la Biblia de mantos, amén. Y Él tiene uno poderoso, el más grande, el más genial. Y si estamos bajo ese abrigo, bajo ese manto, nosotros estamos por debajo de ello, pero estamos bajo su sombra, bajo su poder, bajo su gloria, bajo su protección. Amén. Entonces, es su presencia y es su autoridad. El reino el reino es un sistema. Amén. Y eso sí quisiera que lo pongan ahí. El reino de Dios es un sistema. Él quiso que entendamos nosotros que el que creó el reino no fueron los hombres. Amén. Los reinos, claro, aquí en la tierra se formaron también, pero hubo uno principal, superior e inicial de todo, que fue el reino y que es el reino de Dios. Entonces, el hombre tiene autoridad, ¿sí? Porque es delegada de Dios. Entonces, Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él, incluso en la forma en que gobernamos la casa, las tierras, los países, amén. Pero hay un reino superior. Él creó ese sistema, amén. Él creó el sistema del reino. Y en este sistema de reino sí hay jerarquías, amén. Entonces es importante que ustedes que están recibiendo esta clase entendamos que cuando decimos que venga tu reino, estamos hablando de que está viniendo con ello todo lo bueno que es Él, porque Él es bueno, todo lo de Él es bueno y hermoso, pero estamos diciendo que venga su ley, que venga su gobierno y todas las autoridades que están en jerarquía, porque él es un reino de jerarquías, Él creó los reinos y creó las jerarquías, amén, en autoridad. Entonces, Dios es un Dios de orden, sabemos. Es un Dios ordenado. Si tú eres una persona ordenada en tus cosas, en tu cuarto, en tu trabajo, en todo, en tu cuaderno de estudio, en todo lo que se toca, en las finanzas, en esa área que tú tienes ese orden, eres semejante en Dios. Amén. Eres semejante a Dios, te asemejas a Él, porque el reino de Dios es un reino de orden. Amén. Entonces, cuando estamos dentro de ese reino, entendemos que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios único, el omnipotente, Él está por encima de toda autoridad. Pero Él creó ese sistema
de reino y de orden, que incluso hasta la actualidad, en todos los países, por más desorden, por más diablo, por más lo que sea, todo en la tierra se mueve a través de un sistema de reinos. Amén. Le llamamos en ciertos lugares como reyes, hay todavía reyes. También tenemos presidentes, que ahora le llamamos presidentes a los reyes, pero son sistemas del reino que Dios ha establecido. Y en la iglesia también hay un sistema del reino, amén. Entonces Dios ha creado las personas de un rango superior en la iglesia también, que viene a ser como que el rey, el sacerdote. Dice la palabra de Dios que nosotros somos reyes y sacerdotes. Y de ese nivel de autoridad que tengamos, depende también de cuánto nosotros nos sometamos a esa autoridad. Bueno, eso les digo como a modo de introducción. Ya vamos a ver como que más adelante todo esto un poco más explicado. Pero quería presentarles esta figura porque tenemos que tener claro que si estás bajo, estás como esa mujer que está ahí, estás de rodillas, estás en sujeción, estás sometida a un reinado. Amén. Entonces, la sumisión es el reconocimiento que hay alguien superior a nosotros. Amén. La sumisión también tiene que ver con rendirnos. Entonces, por eso es que el ponernos de rodillas, muchas veces estamos diciéndole a Dios, ¿sabes qué? Haz tu voluntad, me rindo a tu ley, me rindo a tus mandamientos, me rindo a todo tu ser. Amén. Y en esa sumisión y en esa rendición hay muchas cosas que suceden en el ámbito del espíritu, pero sobre todo todo esto fue creado, el reino, el orden, la jerarquía fueron creadas para bendecirnos realmente, ¿sí? Entonces, ok, con esa linda imagen vamos a empezar. A ver. Ok, pongamos ahí por favor Mateo 24:12. Y tenemos que entender, empezamos por algo lindo que es el reino de Dios. Y esa es la intención de Dios en los hombres. La intención de Dios desde el Génesis, vimos a Adán, ¿sí? Estableciéndose como un primer rey de este mundo. Dice la palabra de Dios que Dios le delegó autoridad y señorío sobre todas las cosas que él creó. Le dio a Adán señorío, le dio autoridad, le dio ese poder. Amén. Entonces, desde el Génesis, el Señor nos dice, establezco a Adán como rey y el resto se tiene que someter. Amén. Entonces, esa es la intención original, y todo aquel que se ponga a cuentas con Dios, que ya rompa toda maldición, todo pecado, toda inmundicia, que vaya, como hemos visto, a relacionarse con Dios, no solamente con la oración de fe, sino que se empieza a relacionar más con Dios, va a entender que está entrando en un sistema del reino. Amén. Es tan bonito para mí dar estas clases porque me permite ver que Dios a cada uno de nosotros, los que nos hemos dejado moldear y nos seguimos dejando moldear por Dios, entiendo tanto, hay dos cosas que el Señor, cuando yo todavía no sabía casi que nada en este sentido de la revelación de la palabra o del estudio de la palabra o de entender siquiera la oración como tal. Fueron dos cosas las que a mí se me revelaron. Uno, que lo he contado ya, que es el temor de Dios. Cuando el Señor me unge, el Señor me pone ese temor de Él para guardar eso y mantenerme humilde en reconocer que yo puedo perder eso si no me sigo sometiendo a Él. Si no sigo en ese temor a Él. Amén. Y dos, lo que me fue revelado es esta ley de la sumisión, la ley de la sumisión. El Señor empezó a hablarme directamente que yo tenía que sujetarme tanto a la iglesia, a la autoridad de la iglesia, como a la autoridad en mi casa.
que en este caso es mi esposo. Entonces, y eso es difícil cuando tú vienes de un sistema del mundo en el que estas cosas no las vives nunca ni te las han explicado. Amén. ¿A cuántos les ha pasado eso? Me imagino que si alguien de ustedes está escuchando esto, es verdad, es difícil, porque hasta esa fecha que tenía 20 y pico de años, 26 creo, algo así, yo había vivido mi vida a mi manera, a mi forma, a mis creencias, a mi ley. Entonces había estudiado, así que yo ganaba mi dinero. Así que yo hacía lo que yo creía que estaba correcto y todo eso, ¿no? Entonces ahí vengo a definir algo que se llama la independencia. Y entonces ahí podríamos ustedes ponerlo también, la independencia. Y la independencia, ¿sí? Es lo que el mundo te vende, ¿ok? Cuando realmente toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos hablan de un Dios que nos dice, dependes de mí, dependan de mí para existir, para ser, para hacer. Amén. Pero el mundo nos dice lo contrario. En el mundo creemos que a través del conocimiento de profesiones, de esto, de lo otro, vamos a dominar el mundo, ¿sí? Eh, o vamos a dominar todo lo que querramos. Entonces viene ese espíritu de este mundo, que es ese espíritu de independencia y el espíritu de rebeldía. No es otra cosa, ¿sí? Que espíritus que no son de Dios, sino de este sistema, de este mundo, donde realmente no existe Dios, sino lo que tú quieres, lo que tú crees y lo que a ti te gusta. Amén. Lo que a ti te parece. Entonces, el espíritu de independencia y el espíritu de rebeldía, entonces en el ser humano es normal. Vemos que cada vez esto es peor. Si ustedes se ponen a ver, ahora los adolescentes meten preso en la cárcel a los padres. Amén. Más en Europa, más en Estados Unidos, dice la gente, ok, pero ya eso también pasa acá, que los jóvenes pueden amenazar a los padres, faltarles el respeto. Y pues todos decimos, en los tiempos de antes, de mi abuelita, de mi bisabuela, con que me mires así nomás, ya tú sabías que te esperaba algo bueno. Entonces, ¿por qué? Porque aunque no te pegaran, tú tenías respeto, ¿sí? Por las autoridades, ¿sí? Tú tenías respeto por las personas que te criaron. Pero es o no es así, que entre más los tiempos se van acercando al tiempo final de la venida de Cristo, ¿sí? En realidad más se ve el espíritu de independencia y el espíritu de rebeldía. Amén. Y sobre todo en el mundo. Amén. Porque cuando estamos en Cristo, nuestros hijos se someten a la autoridad suya por su testimonio. Amén. Entonces, Mateo 24:12 nos dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Jesús profetizó hace ya muchos años atrás que esto sería una señal del tiempo final. ¿Qué cosa? Que la maldad se multiplicaría. ¿Y por qué se multiplica la maldad? Porque el hombre simplemente es independiente de Dios. El hombre no le importa a Dios. El hombre hace las cosas a su manera, no a la forma de Dios. Amén. Entonces, en el momento que tú eres pastor, tú eres líder, eh, a veces les va a costar a la gente no hacer la oración de fe, sino entender que tu vida ya no puede ser gobernada con la misma ley de independencia y de rebeldía que siempre has vivido. Y es más, ustedes pueden ver personas y ustedes pueden preguntarse por qué las personas se resisten al cambio. ¿Por qué? Porque hay un espíritu de rebeldía dentro de ellos, que aunque le prediques la palabra, aunque esté la palabra tan explicada y tan bonita, tú no entiendes por qué la gente igual te la cuestiona. Lloran, pero a la larga pasan la puerta de la iglesia y no hay ningún cambio. Amén. ¿Por qué?
porque puede que la persona recibió la palabra, pero simplemente el espíritu de rebeldía que carga adentro no va a permitir que esa persona cambie. Amén. Entonces, es una de las claves, es que nosotros seamos unas personas, o sea, tú dices, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Amén. El que hacemos se llama guerra espiritual. Pero para hacer guerra espiritual con ese demonio del espíritu de rebeldía y el espíritu de independencia, tú tienes que no tenerlo. Amén. Tú tienes que saber que no lo tienes. Porque si no, se toman un café el demonio tuyo con el demonio del que quieres que se someta a la palabra. Quiere decir que tú no puedes echar afuera el mismo demonio que tienes tú adentro. Amén. Entonces, bueno, por eso ya me adelanto un poquito. Pero el espíritu de este mundo es completamente fuera de la ley de Cristo, de la ley de Dios. No entiende de jerarquías, no entiende de respeto, no entiende que Dios puso a alguien superior a ti. No lo va a entender, ¿sí? Y entonces viene el cuestionamiento. Amén. Personas que se sientan a recibir la palabra y en vez de recibirla, están cuestionándola toda. Y hay gente que tú sabes que la nota solo para cuestionártela. Amén. ¿A alguien le ha pasado de aquí? O a alguien que vaya a ver este video, ¿le ha pasado? Entonces, claro, porque hay un espíritu de rebeldía innato porque este mundo está lleno de eso. Amén. Entonces, este mundo vive la vida sin ley, vive la vida sin orden, vive la vida como tú quieras. Eso significa, vívela a tu manera y no a la manera de Dios. La gente toma decisiones, hace cosas o deja de hacer cosas simplemente porque quiere, porque no quiere, porque le conviene, porque no le conviene, porque le parece, porque no le parece, ¿sí? Y no es así. No depende de lo que yo quiera, ni de lo que a mí me parezca, ¿sí? Y ahí le voy a dar un ejemplo. Hay personas que ustedes pueden ver que, uy, me encanta esta palabra, dice de la Biblia, me encanta, oh, yo lloro con esta, la sigo, me encanta, la releo, la, la posteo, todo, ¿sí? Pero la de acá, no, esa palabra ya no, esa palabra ya es antigua, la palabra ya no, esa ya no, esa no. Amén. ¿Le has escuchado eso? ¿Sí? Cuando realmente la palabra es actualizada desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es actual. No varía, no caduca, es la misma palabra, la de ayer, la de hoy, la de siempre, no cambia. Amén. Entonces tenemos que tener claro, este mundo está basado en un sistema que es completo desorden. Nadie se quiere someter a nada ni a nadie, ¿sí? La gente quiere vivir bajo su ley y muchas de las personas que nosotros evangelizamos e incluso personas que viven años en el cristianismo, ¿sí? Viven nomás en el cristianismo y no cambian, es porque hay un espíritu de rebeldía que cuestionan todo o casi todo. Amén. Probablemente alguien le está contestando al Señor, ¿por qué tal persona no cambia? ¿Por qué hay personas que pueden estar años en el Evangelio y siempre cuestionan? Nunca cambian, siempre tienen algo que decir. Amén. Cuando realmente no funciona así el reino de Dios. El reino de Dios es sí, es amén y es lo que es y tienes que hacerlo. Te parezca o no te parezca. Funciona así. Amén. Entonces, pueden resumirlo en el que el reino de Dios no hay democracia. En el reino de Dios no hay democracia. Y alguien con ese espíritu de rebeldía que pueda oír esto que estoy diciendo, puede decir, ay, no, entonces Dios o lo que está diciendo usted es que Dios no cuida nuestra opinión.
A él no, es que la ley es la ley y no importa tu opinión. Si tú te pasas la roja, te la pasas y si hubo un vigilante, te mereces la multa, porque la ley dice que no te la tienes que pasar. No es que me distraje, no te la tienes que pasar. No hay excusa. Y así mismo es en el reino de Dios. O sea, nadie nos va a pedir nuestra opinión. En el reino es o lo haces o lo haces. Amén. ¿Cuántos están contentos con el reino de Dios? Porque a la gente le encanta hablar sobre las promesas de Dios, pero no las ven cumplidas porque no hay un sometimiento real, amén, a las palabras que hace que se activen las promesas. Amén. Entonces, por eso es que tú puedes orar por alguien y no le va a venir aquel rompimiento que quiere porque no califica. Amén. O tal vez tú, como tienes espíritu de rebeldía, no calificas tú para echar fuera ese demonio que quieres. Amén. Que buenamente tú quieres que esa persona reciba, pero si tú no estás bajo autoridad, de nada va a servir eso. Amén. Entonces, en el reino, siempre, me encanta el reino porque es como sí o no, es blanco o negro. Siempre diré eso. A mí me encanta porque no hay confusión alguna en el reino. Entonces, jueces 17:6, jueces 17:6 nos dice, en aquellos días no había rey en Israel. ¿Qué creen que pasó? Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿A ustedes les parece correcto eso? Pues no, obviamente. Entonces, ¿por qué? Porque una persona o un pueblo sin rey perece, se desenfrena. Si recuerdan en Ecuador cuando pues la policía se rebeló y dejaron de trabajar y etcétera, ¿no? ¿Qué pasó? Caos, desorden, no había ley, la gente empezó como antisociales. Gente que se supone que no lo era, empezó a robar, gente que empezó a delinquir. ¿Por qué? Porque el espíritu de rebeldía quiere que no haya autoridad, quiere que no haya rey, quiere que no exista. Es más, le molesta cuando se habla de esto. Aquella persona que tiene ese espíritu de rebeldía, le molesta escuchar esta palabra. Si a ti te molesta escuchar esto, es porque hay una raíz de rebeldía. Amén. Y que puede ser libre, siempre y cuando quieras. Amén. Primera de Juan 2:18 dice, hijitos, ya es el último tiempo. Amén. Y todos ya sabemos eso. Estamos en el último tiempo. Esta tierra se está acabando. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Amén. El espíritu de anticristo, ponga ahí, va en contra de la autoridad. El espíritu de anticristo va en contra de la autoridad. Cuando Cristo vino a esta tierra, se le vino en contra el espíritu de anticristo. Entonces nos pudimos dar cuenta cómo las autoridades religiosas, políticas, económicas de ese tiempo se fueron en contra de Jesucristo. ¿Por qué? Porque todos esos sistemas mundanos, del mundo, ¿sí? Tenían ese espíritu de rebeldía. Y el espíritu de rebeldía es el espíritu de anticristo. Directamente está relacionado. ¿Por qué? Porque recuerden, el primero que se rebeló en el cielo se llama Lucifer. Amén. El primero que se rebeló al rey fue Lucifer y a todo el sistema de jerarquías celestiales. Amén, que existe. Se rebeló él. Amén. Y no solamente quiso revelarse él, sino que dice la palabra que se llevó una cuarta parte de los ángeles que habitaban en el cielo. Amén. Entonces, es lo mismo que ocurre en la actualidad, ¿sí? En esta misma tierra donde habitamos nosotros,
hay un grupo que se somete a Dios, que es poco, y hay un mega grupo que no se somete a Dios y y están gobernados por ese espíritu de rebeldía y espíritu de anticristo. Uy, qué terrible. Entonces no evangelizo, no predico, ay, eso está muy difícil, la gente está terrible. No, pues para eso vinimos, a darle contra Satanás. Amén. A ganar batallas en el nombre de Jesús. Amén. El pastor, el profeta, el apóstol, el evangelista, el líder de esta iglesia es un guerrero. Amén. Y no guerrero porque le gusta dar patadas y puñete o porque sabe pistolas y espadas. No, es un guerrero porque sabe de jerarquías. Y ya vamos a ir por allá. Entonces, el espíritu de anticristo es el que va en contra de la autoridad de Dios. Amén. Toda persona que tiene espíritu de rebeldía en la iglesia, en el trabajo, en la casa, ¿usted cree que va a durar en ese trabajo? Le pregunto yo. ¿Mm? ¿Usted cree? No, no va a durar. Lo van a votar. ¿Por qué? Porque no funciona en equipo. Siempre hay alguien superior, siempre hay un jefe. Amén. Y ese jefe lo que necesita es que esa persona se someta a la autoridad. Amén. ¿Por qué? Ay, no, no me gusta. Pues estás en contra del sistema del reino de Dios que Él creó. Sabiamente, entendamos, una empresa, una casa, tu vida, el ministerio, tiene que tener una jerarquía y tiene que tener un orden para prosperar. Amén. Para que puedas tú ir al otro nivel, para que puedas tú llevar a otros a otro nivel. Necesitas entender que en este sistema siempre va a haber uno mayor a ti. Amén, eso es clave. Siempre hay uno mayor a ti. Si a ti te renovan el contrato, es porque te sometiste a la ley en ese trabajo. Si a ti Dios te promocionó en un nivel mayor de unción, mayor de almas, amén, es porque tú te sometiste a tu autoridad espiritual. Amén. Esto funciona de esa manera, no funciona de otra manera. ¿Les gusta? La rebelión, ponga ahí, es el deseo del hombre. La rebelión es el deseo del hombre de vivir en independencia. Amén. Y eso le va a pasar mucho al ser humano, ¿sí? Tanto fuera del mundo, fuera en el mundo como en la iglesia también. Vas a ver gente que le cuesta someterse a una instrucción básica. Amén. Básica. Básica, desde una hora de ser puntual, desde anda con camiseta blanca, van con negra, desde una orden tan básica, amén, les cuesta, ay, que porque yo puedo ir con negra, amén, ay, nadie me va a decir nada. Desde algo tan básico, Dios te prueba con cosas chiquititas, amén. Imagínese usted los militares haciendo lo que se les da la gana desde el uniforme. ¿Por qué será que los militares usan un mismo uniforme y distintivos dependiendo de la clase que son? Porque ahí hay una instrucción. Amén. Y asimismo es en todos lados. A veces tu jefe te puede probar en ciertas cosas a ver qué tan obediente eres. Y era una simpleza y no lo hicimos. Amén. ¿A quién van a promocionar en el trabajo? ¿Al rebelde o al que se sujeta a su jefe? Porque el que se sujeta a su jefe es aquel que apoya, es aquel que sabe que lo contrataron no para mandar al jefe, sino que lo contrataron para ayudar. Amén. Entonces, vamos a ver los jóvenes, ¿no es cierto? Los jóvenes, por naturaleza, entre más jóvenes son, más rebeldes se ponen, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque en ese momento el enemigo los quiere tomar más, porque están desarrollando ese poder de decisión, ese criterio personal. Por eso es que los jóvenes es tan importante que no los perdamos de vista y que jamás permitamos que se rebelen ante nuestra autoridad. Amén.
porque la cosa es seria. Hay un enemigo afuera que enseguida va a querer que se someta a la autoridad del mundo, a la autoridad del anticristo y no a la autoridad de Dios. Amén. La marca principal de este espíritu, entonces, de este espíritu de anticristo, es la falta de sumisión a la autoridad. Esa es la marca, esa es la marca. La gente dice, uy, el anticristo, ya viene el anticristo, ¿sí? Pero si el anticristo lo cargan adentro, ¿sí? El espíritu de anticristo lo cargan adentro, ¿ya? ¿Cuándo? Cuando las personas son rebeldes, cuando las personas no se sujetan, no se someten, no les gusta este tema. Amén. Entonces ponga ahí también que toda autoridad espiritual comienza en la sumisión a Dios. Recuerde, le di el versículo, Salmos 91:1. Ese versículo, sí han escuchado que el Salmo 91, católicos, cristianos, hasta el ateo sabe que el Salmo 91, dicen, es un salmo de protección, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero la gente no entiende que no puedes repetirlo 1000 veces todos los días el Salmo 91, pero si no haces ni el versículo 1, de nada sirven lo demás que vas a repetir, aunque suene bonito. Amén. Entonces, lo importante ahí está que tú estés bajo, ¿sí? La autoridad de Cristo. Amén. La autoridad de nuestro Señor. Entonces, pero me cuesta. Alguien puede decir, yo quiero, pero tengo un espíritu rebelde dentro de mí. Gloria a Dios, hay un reconocimiento. Amén. 2, pídele al Señor la gracia para someterte a las autoridades terrenales. Amén. Pídele al Señor que te dé esa gracia, porque no lo podrás hacer en tus fuerzas. Yo no lo he podido hacer en mis fuerzas. He podido mejorar muchísimo en eso gracias a su gracia y a un continuo ejercitar del morir a la carne, del morir al yo, porque esta carne no ha sido glorificada, entendamos eso. Hay un espíritu de rebeldía que opera en nosotros por nacimiento, por pecado original, ¿sí? Que se va a querer rebelar ante las, porque no entiendes, porque estás enojado, porque te resentiste, por cualquier hueco espiritual que quiera entrar ese demonio de rebeldía, ¿sí? Tienes que sujetarlo y morir a la carne, morir a tu, yo es que yo creo, yo considero, ya es que yo no creo, es que no sé qué. Ya en ese momento ya hay un espíritu operando ahí, ¿sí? Que antes creías, antes te sometías, antes estaba, pero ahora ya no, te resiste, te molesta, te fastidia. Hay un espíritu de rebeldía que tenemos que pedirle al Señor que nos dé esa gracia para decidir volver de nuevo a esa confianza de podernos estar bajo autoridad como una de las llaves más poderosas. La sumisión para mí es una de las armas más poderosas que yo he podido experimentar. Amén. Por el Espíritu, el Señor me llevaba al inicio, cuando recién estaba ungida, nadie me había explicado cómo usar eso, cómo hacer las cosas. Si por el Espíritu el Señor me decía dentro de mí, di esta oración. Y yo decía, Señor, yo me someto al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, a mi Padre espiritual, el apóstol Guillermo Maldonado. Me sujeto, Señor, a tu Hijo, el pastor Luis Pinos. Amén. Me sujeto y estoy bajo todas esas autoridades. Estoy bajo autoridad. En el momento que yo empecé a ejercitar eso, era y es donde más poder he podido ver salir de mis manos, de mi oración, de mi ministración, de lo que sea. Es donde más el Señor se ha manifestado. Amén. Entonces, para mí, yo le puedo decir, es una llave de poder. Es una llave de poder.
Y es más, a veces uno puede estar resistiéndose porque, como le digo, hay un espíritu de rebeldía que tienes que tener claro que existe. Entonces, cada vez que yo decía eso, era como que yo ordenaba todo. Me ordenaba y me ponía, y digo me ponía porque al principio era para mí más difícil este tema de la sumisión. Creo que eso es un continuo ejercitar que al principio te va a costar, luego vas a fluir, luego te va a encantar hablar del tema. Y luego ya va a ser como natural, ¿ya? Entonces, pero, pero, pero sigue siendo igual, o sea, si yo digo esa oración, amén, es tan poderoso que ya no soy yo, estoy bajo la sombra del Altísimo y bajo las autoridades terrenales que Dios ha puesto en mi vida. Y eso hace que yo haya visto milagros, sanidades, liberación, profecía y todo lo que para la gloria de Dios le ha placido. Amén, hasta esta fecha. Y así que le puedo decir, si usted, amén, si usted quiere moverse a un nivel mayor de autoridad, sométete, sumérgete, se me iba a salir esa palabra sumérgete, queda bien, sí queda bien, sumérgete a esas aguas profundas de estar bajo autoridad, amén. Sumisión, entonces, ponga ahí, es un término militar. Es un término militar tomado del griego upotazo, upota, como upo de H-U-P-O-T-A-S-S-O, que significa organizarse bajo rangos, trabajar bajo autoridad. Eso significa sumisión. Es un término militar que significa estar organizados bajo rangos, donde uno lidera y otro ayuda. ¿Cuántos saben que Satanás es uno que copia? Amén. Satanás es uno que copia, lo tenemos claro. Y Satanás aprendió este principio de sumisión y orden de rangos en el cielo, en el reino de donde él lo botaron. Amén. Y él lo estableció en su reino demoníaco, porque él cuando salió del reino de Dios, él se llevó la cuarta parte de los ángeles, se convirtieron, como dice mi esposo, en tizón quemado, y él tiene jerarquías de demonios. Amén. Imagínense cuán astuto es él. O sea, como que dijo, ok, si este tiene autoridad, tiene rangos y orden, yo también voy a tener. Sí, por eso es que usted ve los brujos, esto, lo otro, son copia del original, que es nuestro Dios. Entonces, imagínese usted que Satanás, es un pilas, pues, ¿no? Hizo lo mismo. Amén. Y los cristianos en la iglesia pretenden cada uno hacer lo que se le da la gana, como cree, como piensa, como cree, cuando en realidad el diablo sabe el principio de la sumisión, que es el organizarse bajo rangos. Amén. Es increíble, ¿no le parece irónico que el diablo mismo sepa este principio y lo tiene bien jerarquizado? Hay principados, hay potestades, hay huestes de las tinieblas. Entonces, hay espíritus más débiles que otros, por así decirlo, demoníacos, hablando de demonios, ¿sí? Y cada uno tiene su asignación, nadie se está peleando con nadie, porque cada uno tiene su orden y su asignación. Amén. El diablo en eso trabaja en unidad y por eso es que no ha podido ser todavía como destruido, pero ya mismo viene uno que lo va a destruir completamente y ya sabemos esa parte de Apocalipsis. Pero en cambio, en esta parte, pero en cambio, el sistema de este mundo, el mundo y la iglesia religiosa no se someten a un orden de autoridades y de organización de rangos. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece eso? Irónico, ¿no es cierto? Irónico
porque aquellos que adoran a Dios, que dicen que venga tu reino, Dios, son los primeros que no quieren estar bajo ningún rango de nada. Amén. Entonces, la sumisión, ponga ahí por favor, es someterse o estar subordinado o sujetarse, es ponerse bajo alguien, bajo alguien. Esto, déjenme decirles, es un principio fundamental espiritual. Amén. Es fundamental y espiritual. A mí Dios me lo reveló bonito. Dios me lo reveló bonito porque yo dije, no, pues, o sea, si quiero protección, tengo que tener a alguien mayor a mí, por encima de mí. Y eso me gustó, porque yo dije, qué bonito, no estoy sola. Qué bonito, hay alguien mayor. Qué bonito, tengo la suma de todas esas autoridades encima de mí. ¿Qué diablo me va a tocar? Amén. Entonces a mí se me reveló bonito porque por eso es que si a mí se me presenta alguien ahí endemoniado, digamos, a mí no me da miedo orar por esa persona. La gloria para el Señor, porque yo entiendo que antes de orar por esa persona, yo tengo que estar clara que tengo que estar bajo autoridad y no, y la gente dice, no, yo estoy bajo la autoridad de Dios en ningún hombre. Eso es falso, porque el sistema del reino tiene autoridades terrenales. Amén. Porque no te vas a someter a un Dios que ni ves. Amén. Si no te sometes a una autoridad terrenal. Entonces Dios pone jerarquías en el cielo, jerarquías en la tierra, para que te puedan cubrir. Amén. Entonces, esto es fundamental para ganar batallas, para mantener una protección, para que sepas que hay mucha gente que dice, no, ese demonio después se me va a meter, yo mejor no oro. ¿Sí ha escuchado eso? Dígame sí, dígame algo, mueva el dedito, haga algo, no se duerma. Entonces, ¿por qué? Porque en realidad la gente no entiende que si tú estás bajo autoridad, aunque comieras cosa mortífera, no te pasará mal alguno. Aunque vayas por valle de sombra de muerte, el espíritu de muerte no te puede tocar. Amén. Si estás con un endemoniado, ese demonio tiene que salir. Amén. Él tiene que salir huyendo, no él hacia ti, contra ti. Amén. Pero no porque yo soy chévere y digo ese versículo, es porque el demonio que está en esa persona o los demonios que están en el mundo habitando también saben y reconocen quién eres tú. Si tú estás bajo autoridad o no estás bajo autoridad. Amén. Yo le pregunto a usted, ¿cómo está su autoridad? Amén. ¿Estás bajo autoridad realmente? ¿O hacemos lo que queremos, creemos, podemos? ¿Sí? Entonces es momento de saber que la sujeción es, es una clave, una llave fundamental para poder tener protección, mayor autoridad, bendición. Es hermoso. Amén. La ley de sumisión, entonces ponga ahí, es un principio, ¿sí? Que opera desde el inicio de todas las cosas, desde la eternidad, hasta la eternidad va a funcionar esto, ¿sí? Hay muchas personas que dicen, ay, es que Dios parece machista. El espíritu de rebeldía habló ahí. Ahí habló, ¿sí? Cuando definitivamente yo digo como mujer, a mí me encanta que el hombre sea la cabeza. Si a ti no te gusta, hay un espíritu de rebeldía. Y yo digo por lógica, ¿no? La mujer es más débil físicamente. ¿Necesitas o no necesitas a alguien mayor en tu casa? Físicamente, por supuesto, ¿ya? Y para las solteras, oren porque Dios les va a dar uno. Pero, pero es lindo tener a alguien mayor a ti siempre. Amén. Es lindo tener padres espirituales mayor a ti. ¿Por qué? Porque tienes quien te cubra, tienes quien te ore, tienes quien te bendiga.
te cubra, te cubra. Amén. En el nombre de Jesús. Y la bendición que cubre es real. Es real. La ley de sumisión, ponga ahí, es dada por Dios para que aprendamos. Ahí viene a separar, pero ¿por qué Dios lo hizo tan difícil? ¿Por qué? Ponga ahí, ¿para qué? ¿Para qué? Para que aprendamos. Amén. Para que aprendamos a vivir bajo autoridad con el fin de calificar a ejercer autoridad espiritual. ¿Qué quiere decir eso? Que si que cuando tú te sometes a la autoridad, Dios te califica a ese nivel de autoridad del que está por encima de ti. Amén. Amén. Es decir, si yo me someto a la autoridad de mi Padre espiritual, el cual echa fuera demonios, sana enferma, ¿verdad? Todo lo que Él hace, predica, tiene revelación, qué sé yo. Entonces, lo mismo que Él hace, yo lo voy a hacer un día al nivel que Dios vaya otorgándome. ¿Por qué? Porque como estoy bajo su autoridad, esa unción va a ir sobre mí también. Amén. Entonces, el estar bajo autoridad te permite a ti calificar. Amén. Por eso, las personas que interceden conmigo, ¿sí? Así no estemos en el mismo lugar, pero usted se sometió a la autoridad que a mí me dieron, porque cabe recalcar que la autoridad es delegada, la autoridad se califica, pero la autoridad no es mía. Esa depende de si yo me sigo sometiendo. Amén. Y ustedes pueden ver personas que, por ejemplo, por ponerle un ejemplo, a mí me delegaron la intercesión. En el momento que me delegan en la intercesión, es Dios calificándome para esa intercesión. Y todos aquellos que estén bajo ese manto de intercesión que me delegaron y se sometan a la autoridad que digo yo que hagan, ¿sí? Que hagan lo que tienen que hacer y cómo lo hagan, y doy la instrucción y la hacen, ¿sí? ¿Qué va a pasar? El espíritu de intercesión que hay sobre mí por gracia, ¿sí? Por años, por sacrificio, por todo lo que usted, ¿sí? Usted se va a mover. Usted se va a mover. Y cuando usted está empezando a orar, usted dice, uy, estoy orando con mi madre espiritual, ¿sí? Sin mucho que decir, ni que hacer, ni que tanto entrenamiento, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque usted en su corazón, en su mente y en su fe se sujetó a alguien que está por encima de usted. ¿A cuántos le ha pasado eso? ¿Sí? Entonces, cuando dejamos de estar en ese orden, vamos a mermar también, vamos a disminuir nuestro nivel de autoridad y de poder. Amén. Uh-huh. Entonces, pongamos ahí Génesis 2:18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Amén. Entonces, el que le haya hecho ayuda idónea quiere decir que la mujer es una ayudadora en casa y que su naturaleza por mandato de Dios es nutrir un hogar, ¿sí? Pero eso no quiere decir que sea inferior al hombre. Quiere decir que ella es una ayuda, pero por cuestión de orden no puede haber dos cabezas en un cuerpo. Amén. No puede haber dos cabezas en un cuerpo. Amén. ¿Cuántos entendamos eso? Yo no quiero fenómeno en mi casa. Así que voy a tener en mi casa una sola cabeza. Yo no soy la cabeza. Es mi esposo la cabeza. Amén. Sí. Entonces, en la iglesia no puede haber dos cabezas. Aquí la cabeza es mi esposo también. ¿Sí? El pastor de ustedes es la cabeza de este ministerio porque a Dios le plació fundar este ministerio a través del llamado que Dios le dio a él. Amén. Entonces, ni en mi casa, ni en la iglesia, yo soy cabeza, porque en la iglesia ni en mi casa yo quiero dos cabezas.
Yo quiero un cuerpo que tenga una sola cabeza. ¿Por qué? Porque en ese orden, ponga ahí, hay bendición. En ese orden hay bendición. Es solo cuestión de orden. No hay peor cosa que yo haber hecho las prácticas empresariales hace mucho tiempo atrás. Cuando tú te gradúas del colegio te hacen hacer esas prácticas, ¿no? Pues mi primera experiencia profesional, entre comillas, de estudiante bachiller, fue ir a hacer pasantías en una casa de venta de llantas, de importadora de llantas, grandecita y todo, pero ahí habían como 5 cabezas. Yo, imagínense, de 16 años creo que tenía. Y me mandaba el uno, me mandaba la otra, me mandaba el otro, y después me decían, no, pero ¿por qué hiciste eso? No, porque él me dijo, no, que yo soy yo. Jesús. Entonces yo no sabía a quién mismo obedecer. Y yo aprendí ese día una lección a esa corta edad, pobrecita. Primera experiencia y fatal. Cuando yo dije, no voy a trabajar nunca en una empresa familiar. ¿Pero por qué? Porque yo pensaba que así de desordenado era todo. Y es que así es el mundo. Dese cuenta, así es el mundo. El uno quiere mandar, el otro quiere mandar, el otro quiere mandar. El chiquito te quiere mandar. En la casa el hijo quiere mandar al padre. El hijo quiere mandar a la madre. La madre quiere mandar al padre. Amén. ¿Pasa o no pasa? Sí pasa, ¿no? Sí pasa. Los hijos quieren decidir si ir a la iglesia o no. Si vives en mi casa, te vas a la iglesia y punto. No hay otra. Amén. ¿O cuántas cabezas hay en la casa? Entonces pensemos quién manda en tu casa. Mi ¿Quién mujer. manda? Y usted puede ver eso bien reflejado en mi casa y en la iglesia. Yo siempre le diré a usted, ya sabe su papá espiritual, ya le preguntamos o le voy a decir, espérame y le voy a preguntar. Amén. ¿Sabe por qué? Porque a mí me podrá parecer buena idea, pero si él no lo autoriza, no se hace. Amén. Yo no me quiero meter en problemas espirituales haciendo lo que yo creo que se debe de hacer. Me ahorré varias canas el día en que decidí eso. Amén. Vivo sin estrés en esa área. ¿Me hago entender? Así que mujeres, no se arrugue por gusto. Amén. Que le pongan menos años del que tienen. El nombre de Jesús, y no va a ser solo por tu oración. Es que estoy en la presencia. No, porque aprendí a que en mi casa y en la iglesia manda una sola persona y ya. Amén. Me hago entender. Oiga, funcionamos de lo más lindo ahí. Te ahorras la de discusiones. Yo puedo, ay no, pero eso me parece muy machista. El espíritu de rebeldía se te está revelando a ti. Ahí se te está expresando. Amén. ¿Sabe por qué? Porque yo le puedo decir a mi esposa, es que quiero ir a comer tal cosa. Y él me dice, no, pero no sé qué. Digo, no, pero esas cosas podemos quedar de acuerdo, ¿sí? Y me lleva y ya, ¿sí? Amén. Porque cuando es un hombre sometido a Dios, ojo, no se deje cuentear. Mujer, si ese hombre no está sometido a Dios, no te vas a someter tú. Amén. Ahí sí digan amén, ahí sí nos gusta. Si ese hombre no está sometido a Dios, no te vayas a someter. Primero, no te vayas a meter ahí, por gusto, no te dañes la vida, ¿sí? Amén. ¿Entendió? No se meten líos, que eso es un lío, es un dolor de cabeza, ay no, te vas a atrasar, vas a perder tu tiempo y, ay no, terrible. Pero ahora si estás casada, ¿sí? Y eso yo sé, aquí gloria a Dios no hay eso, Señor, no que no haya, ¿sí? Este liderazgo tiene hombres sometidos a Dios, amén.
Entonces, estos hombres que están sometidos a Dios, la mujer se tiene o no se tiene que someter. A las buenas o a las malas, pero se somete. Y bueno, ojo con eso, no es a las malas, porque la sujeción es voluntaria. Gracias, Juanca, por hacerme acuerdo de algo, hijo. Eso La por ponga eso. ahí. ¿Ah? Por eso me gusta a mí preguntar así suavecito para ver qué sale otra pregunta. Excelente, suavecito me lo diste ahí. ¡Pra! Suavecito, Diosito. Bueno, entonces, gracias, mijo, porque me hiciste acordar de algo. La sujeción es voluntaria. A mí nunca mi esposo me dijo, dame las cuentas de tus tarjetas, de todo lo que voluntariamente un día se lo di así. Te doy, toma, toma. Era así, ya toma, toma. Porque al principio no es fácil. No ves que tú vienes de una mente que yo sé hacer cosas, yo sé ahorrar, yo soy chévere, yo soy la bacán. Venía con esa mentalidad. Y yo entregarle el mando a alguien era complicado. Era la misma gracia de Dios que me hizo hacer eso. Pero un hombre no puede venir a someter a la fuerza a nadie. Amén. Así como los pastores y los líderes que estamos aquí, a nadie podemos tampoco obligarle a crecer. Tampoco. La gente, y esa es una clave, cuando tú te sujetas voluntariamente a alguien, tú vas a tener mayor influencia también. Ese demonio, de ese espíritu de rebeldía que hay en ciertos sectores, vas a poder influenciar solo con tu presencia. Porque tú decidiste someterte, sujetarte a la autoridad. Porque como tú te sujetas, el Señor te va a respaldar en que esas personas también se sujeten a ti voluntariamente. Amén. Y ese es el fruto que tenemos. Ninguno de ustedes está aquí a la fuerza. Amén. ¿Quién le pagaron y a quién le pusieron una pistola? Le puse de rehén a María Fernanda, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ese trabajo lo hace el Espíritu Santo. Porque primero me sujeté. Amén. Amén. Gloria a Dios por eso, ¿no? Entonces, pero Dios es completo, porque también hay unas religiositas que se sujetan al pastor, pero no se sujetan al marido. No aquí, pero ¿ha escuchado eso? Ay, no es cierto. Un desastre la casa, pero en la iglesia están todo el día. Pero un desastre en la casa. Y el hombre también es de Dios. ¿Sí? Entonces, hay un orden. Digan conmigo, hay un orden. Y entonces esa sujeción es voluntaria. Esa sujeción te califica a una mayor autoridad. ¿Sí? Y tú puedes decir, pero a mí no me gusta, no me parece, mi pastor, por ejemplo, mi padre espiritual, no me gusta tal cosa de él, no me agrada lo de acá, de su ministerio, pero bueno, lo de acá sí me agrada, pero esa es mi autoridad. Yo voluntariamente me sujeto a esa autoridad que Dios puso en mi vida, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque no hay hombre ni pastor perfecto, pero sí hombres que Dios pone en autoridad. Amén. Que si fuera por perfección no hubiera puesto ninguno. Amén. Y no se trata de perfección, se trata de obediencia. Y se trata de que en este proceso vamos creciendo usted, vamos creciendo yo, vamos creciendo el pastor, va creciendo. Esto es una línea de crecimiento. Amén. Hasta que Cristo venga. ¿Cuántos están de acuerdo con lo que estoy hablando?
Entonces, hijos, el requisito. Usted quiere tener más autoridad. ¿Quieres tener más autoridad? Vencer en tu territorio, vencer en tu casa. Porque a veces, miren, yo le digo, por ejemplo, con Jesús, mi hijo, el adolescente, a mí me costó años para que se sujetara a las normas de Dios, a las normas de la casa, a todo. ¿Sí? Pero ahorita él es otra persona. Es un niño que me encanta como es. Es un adolescente rectito. Pero hace un año, ¿sí? Tuve que, o sea, el papá le puso orden, yo tuve que hacer mi parte, ¿sí? Y cambió. Pero ¿qué le quiero decir con eso? Que nada es a la fuerza. De nada sirve que sea a la fuerza, pero sí en orden, rectos, perseverando y definiendo quién manda en tu casa. Amén. Cuando venimos del mundo, venimos trayendo tal vez hijos y no sabíamos de esto, ¿no es cierto? Entonces, pero nunca es tarde para saber que si tú eres la autoridad, Dios te ha dado a ti ese poder y esa autoridad para sujetar a tu familia a la bendición de Dios, de manera que no sea forzada y de manera que sea voluntaria, pero va a ser voluntaria, pero con el poder de Dios. Amén. Así que tú, tu casa, tendrán que congregarse, tendrán que servirle a Dios, tendrán que ser gente de bendición, tendrá que casarse tus hijos con mujeres y hombres de Dios, idóneos, amén, y no del mundo, porque tú te estás sometiendo también a la ley de Dios, a las autoridades, a saber que esto es no es una lucha contra la carne de mi hijo, sino contra potestades, huestes del infierno. Amén. Cosas espirituales que por ignorancia abrimos puertas. Amén. Pero tenemos que entender que Dios ha puesto un hombre en esa casa y esa es la autoridad. Y si tú no tienes un esposo, pero tú eres entonces la autoridad en esa casa, porque tú tienes un pastor y tienes al Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Si es que hay ese diseño, tú vas a poder ejercer autoridad. Amén. Entonces, el requisito para tener autoridad es probar que somos responsables con las tareas delegadas. Sí, yo hablaba con un hijo espiritual y sentía en su espíritu que estaba frustrado y lo único que me llegaba a mí es, nadie se escapa del proceso, de la ley del hermoso proceso que Dios define cuándo se acaba, cuándo estás listo para tomar mayor bendición en tus manos. Nadie se escapa de eso. Jamás nadie se va a escapar. Ni yo se lo voy a acelerar, ni una oración de rompimiento se lo va a acelerar. Amén. Va a ser tú voluntariamente manteniéndote en esa sujeción. Cuando de repente, en el dolor más grande de tu corazón, se desata la mayor autoridad en ti de ese mismo corazón. Porque decidiste seguir sometido, seguir sujeta o sujeto, ¿sí? A la autoridad, a la ley de Dios y a la autoridad terrenal, voluntariamente, con el dolor de tu alma muchas veces. Pero decides quedarte ahí, sujeto, sujeta, y es donde más el Señor llega un día en que calificas para salir de aquello, para tener más autoridad, para poder orar mayor, en mayor fuerza, en mayor, etcétera, etcétera, etcétera. Y los que han visto, por ejemplo, mi proceso, pueden ver eso. En los próximos tiempos sabrán el testimonio completo. ¿Sí? Pero todos tenemos sangre, lágrimas, dolor, procesos, muerte al yo, sujeción, sometimiento y permanecer firme
Es lo único que le puedo yo decir, que es lo que me ha hecho a mí ganar el nivel de autoridad con el que le hablo en este momento de mi vida. La mayor sangre, el mayor dolor de la persona que menos te lo imaginas que te va a pasar o que te pueda pasar, es el que si te mantienes firme, sujeto y sometido, te va a calificar para tu mayor unción. Amén. Siento un fuego aquí. A alguien el Señor le habló. Entonces ponga ahí, no es con intimidación, no es con chantaje, no es con manipulación. Qué detestable que es eso. Y hay iglesias que son así. Yo conocí una. Qué terrible eso. Escuchaba a Harrigan decir, si estás en una iglesia donde quieren manipularte con la autoridad y sujetarte bajo la fuerza, donde ya no gobierna el Espíritu Santo, quiere gobernar un hombre. Amén. Sal corriendo de ahí. Corre por tu vida, decía él, porque hay lugares que te secan. Amén, es cierto. Pero cuando es voluntario, cuando nadie te pone una pistola en la cabeza ni te anda amenazando, yo soy la autoridad delegada por Dios. Ridiculeces de manipulación. Amén. Eso te seca, eso te hiere, eso te mata en el espíritu. Pero cuando tú entiendes la revelación, que Dios la puso y que es cuando tú quieras, es voluntaria, es por testimonio. Nadie se va a someter a alguien que no tenga testimonio, ni por la fuerza. Amén, ¿sí o no? Pero sí hay muchas iglesias que son manipuladoras, que intimidan a la gente. Amén. Pero gloria a Dios que nosotros no. O sea, aquí se somete el que quiere, crece el que quiere. Amén. Y usted va a crecer porque quieres agradar a Dios, porque quieres crecer en el Espíritu, porque quieres ver más allá qué hay para ti. Y ahí te vamos a ayudar. Amén. O sea, es voluntario. Entonces pongamos ahí el requisito es que vas a ser probado, ¿no es cierto? Como dije, pero no a la fuerza, no en intimidación, no en chantaje. Va a ser voluntario, va a ser por revelación y va a ser por testimonio. Porque tú dices, verdad, sí, yo he visto. Es íntegra esa persona. Así Dios sí le usa. Así es mayor, sí tiene algo que darme. Yo puedo decir eso a mi padre espiritual. También le puedo ver sus defectos. Pero yo no soy quien para estárselo diciendo porque Él es mi autoridad, no yo de Él. Amén. Hay alguien mayor a Él que le dirá. Propósito de la ley de sumisión, entonces pongamos ahí, yo ya mismo ya estoy terminando, sé que me alargué unos 10 minutos más, pero es necesario, creo yo. Amén. Propósito de la ley de sumisión, ponga ahí. El propósito de la ley de sumisión es ponernos bajo autoridad divina. Bajo autoridad divina. O sea, ¿se acuerdan cuando dice la palabra que nadie va al Padre si no es a través del Hijo? Amén. Eso quiere decir que nadie puede ir al cielo si no es a través de esa jerarquía. Por eso es que eso de casa sola, iglesia sola, islas, no existen. Siempre tiene que haber alguien mayor, 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 mayor. Ese es el diseño correcto. Cuando usted ve a un pastor que no tiene un padre espiritual, no tiene a alguien por encima, un líder que quiere hacer lo que se le da la gana, que no tiene a alguien a quien rinda cuentas, ahí no hay diseño, ahí no hay la barba de Aarón, como dice la palabra, que
Dice la palabra que el aceite, la unción, baja desde la cabeza. Amén. Entonces vamos a ir a esa palabra, justamente la tengo acá. Salmo 133, 1, 3. En Salmo 133, 1, 3 habla de que este aceite es cuando te congregas en unidad con tu autoridad espiritual. Amén. Mira lo que dice Salmo 133, 1, 3. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo. Ahí nos está diciendo congrégate porque ahí hay un óleo que desciende, pero no desciende así horizontal, desciende vertical. Amén. Diga, desciende vertical. Y en este descender vertical dice que es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces ahí nos está hablando de cómo la unción es bajo autoridad, es desde la cabeza hasta todo el cuerpo de Cristo. Es cuando nos congregamos, es cuando está la cabeza ahí en esa congregación y inmediatamente cae esa unción. Amén. Por eso es importante eso. Estábamos entonces terminando con esta parte. Propósito de la ley de sumisión, autoridad divina, influencia divina. Es decir, todo lo que tú hagas, negocios, ministerio, familia, hijos, todo, tú vas a tener influencia, la gente te va a oír. Y entre mayor sea tu proceso, más tú te sujetas, más tú te sometes a obedecer la orden que se te da. Amén. Tanto en casa con tu esposo, tanto en la iglesia con tu pastor, entonces más influencia vas a tener también hacia los que estén por debajo de ti. La gente te va a obedecer, la gente te va a escuchar, la gente va a querer hacer lo que tú quieres que hagan, porque todo lo que queremos que hagan es que se congreguen, que vayan al congreso, que vayan a la conferencia, que hagan lo de aquí, que hagan la parte que tienen que hacer, o sea, eso es lo que queremos, ¿no? Esa influencia vamos a tener para que no sea forzado, para que no sean tu fuerza, para que no sean tu carne, sino con la influencia divina. Amén, que te da el hecho de que tú te sujetas, por lo tanto, también los que están por debajo de ti, sean tus hijos, sean los hijos espirituales, discípulos, etcétera, también la gente que está en el mundo te va a escuchar porque tienes esa influencia. Amén. 3, control divino. Control divino significa que nada va a pasarte a ti si no es con la voluntad de Dios. Dios va a ser el que dirige tus pasos, a la derecha, a la izquierda, todo, control divino. Y 4, protección divina. Protección divina. Y ahí es que se cumple Salmos 91, 1. Mire que incluso los de la época de Jesucristo sabían que Él se movía en una autoridad. ¿Sí? Ellos decían, ¿por qué? ¿Con qué autoridad tú estás haciendo eso? Porque ellos sabían del principio de autoridad. Marcos 11:28 lo dice, Marcos 11:28, y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Amén. Porque los mismos fariseos, los sacerdotes, todos saben que todo es bajo un rango de autoridad. Amén. Por último, ponga ahí la unción a la que nos sometemos, es la unción que portamos. La unción que nos sometemos es la unción que portamos. Amén. Por eso en mi caso yo puedo decir, soy apostólica. Amén, soy apostólica. ¿Sí? Hay alguien que puede edificar, alguien que puede estructurar, sí. ¿Por qué? Porque yo me someto, me sujeto bajo esa autoridad. Por llamado soy profeta, pero por sujeción soy apostólica. Amén. Si usted quiere lo profético, usted también se puede mover bajo ese espíritu de profecía. Si a mí me dan una asignación y usted se mete conmigo a trabajar en esa asignación, pues usted va a estar bajo esa autoridad. Y por último, creé esta imagen para que ustedes la puedan ver. Se las voy a pasar igual. Esta es la sumisión de las autoridades militares, ¿no? Cada uno
si se dan cuenta ahí, tiene una asignación. Ninguna es menos que la otra, todas son importantes, pero siempre hay una mayor, siempre hay uno adelante. ¿Y por qué te promocionan en este sistema? Es porque tú te sujetaste a la autoridad que estaba por encima de ti. Asimismo funciona en el ámbito del espíritu. ¿Quieres más autoridad? Sujétate. Amén. Y mire qué bonito es que mientras le hablo esto, ¿se acuerda que le decía al principio me fallaba la voz? Como que se me comía algo la voz. Ahorita siento, ¿sabe lo que siento? Es el fuego de Dios en mi boca. Ese fuego de Dios en mi boca. Quiere decir que el Señor está respaldando eso. Quiere decir que mientras yo hablo de la autoridad, el Señor está confirmando su palabra con mayor autoridad. Así que si lo crees, en el nombre de Jesús, declaro que vas a tener esa gracia, vas a tener esa gracia para poder someterte, porque es conveniente. No está esto, pero yo se lo voy a decir. Para mí, la sumisión te permite también tener mayor control emocional. Vas a tener mayor control emocional. No vas a ser una persona que se deja llevar por las emociones. Emociones son bonitas, las emociones las tenemos, las emociones valen la pena llorar, sí, me voy a enojar, me va a dar miedo a algo, pero una emoción no me puede gobernar, porque en el momento que me gobierna una emoción, me convierto en una persona controlada por mis emociones. Que, ay, me desenfreno, ay, ya dejo tirado, todas, ¿sí? Las emociones no nos puede controlar. Cuando tú tienes esa autoridad, porque tú te sometes, tú te sujetas voluntariamente, tú vas a tener esa autoridad incluso en tu dominio propio, incluso en el control de tus emociones. Vas a saber qué hablar, vas a saber qué decir, vas a saber cuándo callar. Amén. Así que lo declaro para ustedes también en esta noche, que el Señor les dé esta revelación y que quede impregnada en su ser, que si se movían en esa sujeción y en esa autoridad, el Señor les permita recordarles ahora mismo en que tienen que seguirlo haciendo. Que si habías olvidado algún principio de estos o que si no lo estabas practicando, en el nombre de Jesús, este es el día en el que se te ha sido revelado por el Espíritu. Amén, por el Espíritu de Dios, que este es el diseño perfecto, donde toda guerra espiritual podrás tú ganar en nombre de Jesús, en nombre del que te envió y bajo esta cobertura de poder que tenemos, que por gracia el Señor nos ha dado. Así que declaro sobre sus vidas que en el nombre de Jesús ustedes están bajo autoridad y que ustedes se mueven en esa autoridad en esta semana para ganar almas, para influenciar a otros en el reino, para hacer luz en medio de todo, tanto en el trabajo, con sus hijos, en cualquier etno donde ustedes se muevan en el espíritu, en lo natural, en lo económico. La gente querrá hacer negocios con ustedes simplemente porque ustedes son gente que entendió y entiende y se somete a la autoridad que Dios ha delegado, tanto en el cielo como en la tierra. En el nombre de Jesús lo declaro y en este fluir del espíritu declaro que hay poder y usted lo recibe. Hay un ungüento, el Señor me está diciendo, impárteles ese ungüento para personas que estén cansadas, para personas que estén agotadas física, emocionalmente. En el nombre de Jesús declaro que en esa parte que sientes agotamiento, si es en tu cara, en tu cabeza, en tu espalda, en tus brazos, en tus piernas, tú sientas esa unción, ese óleo por el cual estamos orando, hablando, ministrando y predicando hoy. Que ese óleo que cae sobre la cabeza de Aarón, cae también sobre las barbas, cae también sobre los hombros, cae en todas las vestiduras, en el nombre de, y aún dicen en los montes, ahí donde, en los montes donde tú estés, en los montes económicos, en religioso, espiritual, emocional, en todo, en tu familia, cae esa unción, porque tú eres alguien que está rompiendo ese molde de la rebeldía, del espíritu de anticristo en el nombre de Jesús. Declaro que por gracia he recibido lo que he recibido y por gracia también lo imparto en el nombre de Jesús.
Estamos bajo autoridad, Señor, bajo la autoridad del Padre, diga conmigo, bajo la autoridad del Hijo Jesucristo, bajo la autoridad del Espíritu Santo de Dios, bajo la autoridad de una cobertura del Rey Jesús Miami, bajo la autoridad de mi Padre espiritual, el apóstol Leonel Maldonado, y bajo la autoridad, Señor, de tu Hijo, el pastor Luis Pinos. Señor, nos vamos de este lugar, más no de tu presencia, y nos movemos bajo esa autoridad en el día de hoy, Señor, en el nombre de Jesús, para tu gloria, para tu honra. Gracias, Señor. Amén y amén. Les amo, hijos. Dios me los bendiga. Descansen.